¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32 en nuestra lectura. Continuamos con esta serie de sermones que hemos llamado La Nueva Vestimenta. Esta es la tercera parte de esta serie. Si Dios así lo permite, para el domingo que viene vamos a estar cerrando esta serie de sermones, ya va a ser la cuarta parte. Hoy tenemos nuestra tercera parte y compartimos entonces Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Dice la palabra del Señor: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor. Para aquellos que tal vez no han venido los dos anteriores domingos, le pueden estar pidiendo después a nuestra hermana Sonia las copias de los sermones anteriores para poder entender mejor cómo venimos con esta serie. La semana pasada creo que fue la parte fundamental de entender este pasaje respecto a la obra que hace el Señor en nuestra conversión, en el hecho de sacar nuestra vieja vestidura y colocarnos en la nueva vestidura. Igualmente también seguramente Isaías va a estar subiendo en los próximos días el audio, si no lo pasó ya, no me acuerdo, y el video para que puedan estar mirando y escuchando esa parte, porque es fundamental para entender esta tercera parte. Hoy vamos a retomar esta serie de sermones considerando una serie de mandamientos del apóstol a los Efesios. A partir del versículo 25 en nuestros textos hasta el 32 vamos a encontrar 5 mandamientos específicos de Pablo. Pero fíjense cómo empieza esta sección de nuestro texto, ahí en el versículo 25. Fíjense qué es lo primero que encontramos ahí. ¿Qué dice el texto? Versículo 25. ¿Qué dice? Por lo cual es lo que está diciendo de comienzo. ¿Se me escucha bien allá atrás? Perfecto, bien. Por lo cual, que en otra manera de decir en el original está estableciendo en consecuencia o consecuentemente. ¿Qué quiere decir por lo cual o en consecuencia? Que dado lo que expresó anteriormente el apóstol Pablo diciéndonos que ya no somos los que éramos antes porque ya
fuimos despojados de la vieja vestidura y hemos sido vestidos con la nueva vestidura. En consecuencia ahora ustedes tienen que actuar de esta manera. Ese por lo cual es el hilo conductor entre lo que él viene hablando. Él viene diciéndonos, ¿se acuerdan el que vimos la semana pasada? Su vieja vestidura, ese viejo hombre ya no está más entre ustedes. Ustedes son ahora una nueva criatura. Y como son una nueva criatura, entonces puedo ahora empezar a darle mandamientos para que ustedes empiecen a cumplir. ¿Está bien? Hemos visto también de que somos una nueva criatura. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Todavía pecamos. Pero lo hacemos a partir de todavía los deseos pecaminosos que hay en nuestra carne, en nuestros miembros. No ya en nuestro ser, porque ahora nuestro ser interior fue transformado por el poder del Espíritu Santo en nuestra conversión. ¿Está bien? ¿Se acuerdan ese punto? Pero bueno, consecuentemente entonces él ahora dice, se espera de nosotros las siguientes cosas que él lo da y enumera en 5 mandamientos. Tal vez podríamos entrar en la tentación de decirnos nosotros mismos, bueno, estos mandamientos eran específicos para la iglesia de Éfeso, no son para mí. Podríamos pensar, bueno, es la carta a los Efesios, estos mandamientos Pablo le está pidiendo a los Efesios, ¿yo qué tengo que ver con eso? Pero al comprender la vigencia de las Escrituras, podemos establecer que dichos ordenamientos, estos mandamientos que vamos a ver, tienen un peso igual para nuestras vidas, ya que manifiestan un patrón de vida requerido para cada integrante de la iglesia de Cristo. La idea de obedecer los mandamientos de Dios era tan importante para los efesios como es hoy para nosotros. No estamos exentos de eso. Fíjense la instrucción del Señor Jesús a sus discípulos. En San Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor bien claramente, si me aman, guardad mis mandamientos. O sea, si realmente son lo que dicen que son, si realmente ustedes me dicen que me aman, bueno, la forma de demostrarlo como es, obedeciéndome. Entonces, la misma vigencia que era en aquella época para los efesios, la misma que es para nosotros hoy, en poder ser obediente a los mandamientos del Señor. Y no solamente es una obediencia que no acarrea bendición, sino que realmente la misma palabra del Señor nos demuestra que al cumplir la voluntad de Dios, al cumplir sus mandamientos, somos bienaventurados. El Señor Jesús lo dijo allí en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo al Señor Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero el Señor le responde y le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces el Señor te está diciendo, si vos escuchás la voz de Dios y la obedecés, sos bienaventurado, sos feliz. Sos más que feliz cuando obedeces la voz de Dios hablando a tu vida. Amén. Como ya hemos explicado en el sermón anterior de esta serie, sería inútil buscar obedecer estos mandamientos sin antes habernos despojado de la vieja vestimenta y vestirnos de la nueva, que es la experiencia en la conversión de cada cristiano. Sería incorrecto de nuestra parte saltarnos a esta sección que vamos a ver sin considerar las 2 anteriores que ya hemos visto. ¿Está bien? Si no consideramos la conversión en nuestra vida, la transformación de nuestras vidas, entonces tomar todos estos mandamientos e intentar obedecerlo va a ser una frustración o va a provocar un corazón legalista en nosotros, intentando, como escuchamos a Alejandro, queriendo conseguir el favor de Dios a través de nuestras obras, cuando en realidad entendemos que es por su gracia que Él nos salvó, por medio de la fe. A partir de ese cambio, entonces, de esa transformación que recibimos en nuestra conversión, es que podemos empezar a experimentar el gozo de vivir la justicia y santidad de Dios en nuestras vidas. O sea, no es simplemente de que es una obediencia en el cual nos sentimos todo el tiempo mal por tener que obedecer a este Dios que nos restringe en tantas cosas. No, justamente la transformación de tu vida, de tu corazón, ahora el experimentar la nueva vestimenta de justicia y santidad, provoca que hacer la voluntad de Dios empiece a ser algo agradable, algo que nos resulta deleite. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. O sea que provoca un deleite
el poder cumplir con la voluntad de Dios. Y esto solamente lo pueden experimentar aquellos que han recibido esta transformación en su vida. Y el apóstol Juan decía lo mismo respecto a los mandamientos del Señor. Él termina diciendo, sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, no es una carga cumplir los mandamientos de Dios. Solamente esto lo puede decir alguien que ha sido transformado. Las personas del mundo intentan cumplir, pero se sienten ahogados. Muchas personas que van a las iglesias y que no han nacido de nuevo, que no han sido transformados, empiezan a intentar cumplir estos mandamientos, pero empiezan a sentirse que Dios es un Dios malo, un Dios que todo el tiempo me está corrigiendo, que no quiere que sea feliz, pero nada que ver, todo lo contrario. Cuando nuestra vida es transformada y nos vestimos ahora en la justicia y la santidad de la verdad, hay un gozo real, un deleite por hacer su voluntad. Seguramente a veces podemos fallar, podemos pecar, pero no es lo constante. Ahora hay un deseo genuino día a día de querer agradarle y obedecerle por amor. La idea de nuestro texto sigue siendo entonces la misma que venimos considerando en toda esta serie. La palabra de Dios nos expresa los principios de cómo debemos vivir la vida como cristianos. Repito, la idea de todo este texto, Efesios 4, 17 al 32, es que la palabra de Dios nos expresa los principios de cómo debemos vivir la vida como cristianos. ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que habla respecto a estos principios? Bueno, nos presenta 3 observaciones al respecto, de la cual hoy vamos a empezar a ver ya la tercera. En el sermón anterior vimos la segunda y en el anterior vimos las primeras. Estas 3 observaciones son, afirma cómo ya no debemos vivir. ¿Se acuerdan que planteaba el hecho de cómo vivían los incrédulos y decía, ustedes ya no pueden vivir así? En la segunda sección expresaba cómo deberíamos vivir y entonces hablaba sobre el cambio transformador que ha recibido cada creyente, cada cristiano. Y en esta tercera sección da mandamientos específicos para nuestra vida, para esta nueva vida que vivimos como creyentes. Extraemos, como dijimos, 5 mandamientos, de los cuales hoy solamente vamos a ver por razones de tiempo 3. O sea que si quiere ver los otros 2, venga el domingo que viene y va a enterarse los otros 2. ¿Está bien? Hoy solamente vamos a ver 3 de estos mandamientos y luego al final vamos a tener algunas aplicaciones prácticas. Bien, sé que hace mucho calor. Si tiene mucho calor, arrímese un poquito al ventilador y aguánteme un poquito que vamos a seguir adelante. ¿Está bien? Son unos minutos que vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. El primero de los mandamientos que vamos a ver en esta tarde, todavía no es noche, es desechando la mentira, viviendo la verdad. El versículo 25. El texto 25 donde empezamos nos lleva a considerar el hecho de desechar, dejar que este texto originalmente da la idea de dejar de lado, de apartar algo, de descartar algo de nuestra vida. ¿Y qué es lo que dice el texto que tendríamos que desechar? ¿Qué es lo que dice? ¿Desechando qué cosa? La mentira. La mentira es lo que deberíamos desechar. En la Biblia de las Américas, en vez de decir la mentira, dice la falsedad. Son 2 conceptos que terminan de englobar esta idea de lo que acá Pablo está diciendo. Desechen la mentira y la falsedad de nuestra vida. Y no es casual que haya comenzado con este mandamiento, siendo que, ¿por qué empezó entre los 5 con desechar la mentira? Bueno, el apóstol había terminado diciendo qué cosa, ¿se acuerdan en el versículo 24? Vestidos en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si se vistieron con esta nueva tela de la verdad, tienen que desechar la mentira. Ya no pueden seguir viviendo de esa manera, ¿por qué? Porque ahora ustedes están vestidos de verdad. Están vestidos con una, por así decirlo, con una tela, la cual está forrada en verdad. Entonces, tienen que empezar a desechar la mentira. Y asimismo podemos notar que no es casual, ya que desde el comienzo del relato bíblico, desde el comienzo de tu Biblia, va a encontrar que la mentira es un pecado que se observa aún desde el comienzo. Si no es el primero de los pecados que se enuncia, le pegan el palo, pero creo que es el primero de los pecados que encontramos en tu Biblia, va a ser la mentira. Fíjate que la serpiente empieza a hablarle a Eva diciéndole mentiras. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está haciendo ahí la serpiente? Está mintiendo. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué le había dicho? Pueden comer de todo el huerto menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces la serpiente ya empieza a mentirle, dice, así que Dios dijo que no coman de nada del huerto. Y entonces Eva le dice, no, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ven? Ella le responde, no, está mintiendo serpiente, no dijo eso, dijo esto otro. Y entonces la serpiente ahora empieza a utilizar otra táctica. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Acá la serpiente usa más astucia, porque utiliza un poco de verdad con mentira. Él le dice, ustedes van a empezar a entender el bien y el mal. Pero está mintiendo, le está diciendo, no van a morir. Y ahí volvió a mentirle. Y Eva ahora cae en la seducción de la mentira y dice, entonces no era como Dios dijo. Ella ya empieza a no creer en lo que Dios había dicho. Pero fíjense que el primer pecado que empezamos a ver aquí en el comienzo de la historia es la mentira. Es esa misma mentira, el fruto del corazón del primer hijo de Adán. El corazón de los hijos de Adán, y de ahí para todos, ¿no?, los hijos de Adán en los cuales estábamos nosotros en otro tiempo, los hijos de Adán que estábamos caídos, ya desde el principio, desde el primero, vemos a Caín mintiendo. Génesis capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y versículo 9 dice, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Otra mentira. En vez de decir lo maté, o ¿qué le voy a negar a Dios si sabe todas las cosas? No, dice, no sé dónde está. ¿Ven? La mentira está desde el comienzo de la historia. Desde el comienzo de la historia de la humanidad empieza a verse mentira tras mentira, engaño tras engaño. Vos vas a ver relatos tras relatos en Abraham, aún en Jacob, en Isaac, mentira tras mentira, engaño tras engaño. Es una historia en la cual todos estos hombres mienten una y otra vez. Y de hecho, generación tras generación, la mentira es un estilo de vida de los hombres y las mujeres que, influenciado por el padre de mentira, Satanás, hace que la humanidad se vea sumida en esta práctica pecaminosa tan habitual. Jesús le dice esto a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces Satanás, como padre de mentira, ha infectado y los hombres se dejaron atraer por esta idea y dice, cuando habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces él ha generado y los hombres por su propia responsabilidad han definido mentir. Y mienten, y mienten, y mienten. Es evidente que al referirnos a la mentira, no estamos pensando solamente en aquellas mentiras simples y llanas que las personas expresan con su labio. No estamos hablando simplemente de una mentirita, de un engaño, sino de toda la mentira en general. Las redes de mentira que se observan con gran frecuencia en todo ámbito donde la civilización ha existido. Reinos y gobiernos se han establecido en base al engaño. Los hombres y mujeres de mayor poder han considerado la mentira como un baluarte para su ascenso. Desde la historia de la antigüedad, reinos y más reinos se han establecido en base a la mentira, al engaño, a la corrupción. Y nuestra sociedad contemporánea no es muy diferente. Empezás a revisar y a mirar, a repasar toda nuestra sociedad y ves que todos mienten. Mienten los políticos. Ahora dice, bueno,
que no me mienta tanto, por lo menos, no decide los políticos, ¿no? O que por lo menos que mienta y haga algo, ya nos conformamos con eso. Que mienta, bueno, pero por lo menos que haga algo por nosotros y con eso aunque sea nos conformamos. Porque ya es tan común pensar que un político no mienta. Alguien dice por ahí, nada más mentiroso que un político en campaña, ¿no? Todo el tiempo diciendo, y vos decís, está diciendo tantas cosas que después se olvidan, ¿no? Pero también mienten aquellos que deberían tener que comunicar la verdad. O sea, uno dice, bueno, no sé, el periodismo de nuestro país tendrían que hablar las cosas como son y decir la verdad. Y una vez que todo lo que dicen e informan está influenciado por alguien que le ha pagado. Y esto estoy hablando del gobierno de ahora y de antes y de todos. Y aquellos que supuestamente no tienen que decir la verdad, nos cuentan lo que quieren contar y cómo lo quieren contar. Entonces ves, ¿y cómo puede ser que los periodistas, aquellos que supuestamente viven para traernos la verdad, no dicen la verdad? Y mienten y esconden su podredumbre aún aquellas personas que fueron llamadas a impartir justicia en cada nación. Lo más grave es que aún aquellos que están trabajando en nuestro país muchas veces teniendo que impartir la justicia, lo que vemos en ese video del juez corrupto, teniendo que impartir justicia, también mienten, también arreglan las cosas de acuerdo a su conveniencia. Y uno dice, bueno, pero esos son los que están en altos niveles. Pero lo más triste es que esto no queda solo en estas personas. También mienten los empresarios, mienten los trabajadores y mienten los sindicatos que tendrían que protegerlos. O sea, el nivel de mentira está en todos. Donde busqué tener a alguien que está mintiendo. Pero aún más, mienten aún los organismos educadores y las personas que tienen que impartir enseñanza. Aquellos que deberían ser modelos de enseñanza y de educación veraz, también les mienten. Aún a los pequeños les mienten. Hombres y mujeres, niños y ancianos, sanos y enfermos, todos contaminados con el mal de la mentira. La mentira y la falsedad ha consumido nuestro mundo y este mundo se ha vuelto esclavo de ese pecado. Así que ya es imposible volverse atrás de tantas de sus mentiras en las cuales se ha involucrado. No pueden volverse atrás los hombres y las mujeres de su mentira, porque una mentira te lleva a otra mentira. Y al tapar una cosa, tapas otra. Y ya te sentís preso de esa mentira. Y así están las personas. Leí hoy un comentario al respecto de MacArthur. El pastor MacArthur decía, si tal vez los políticos se sinceraran hoy por hoy y dijeran la verdad, tendríamos la tercera guerra mundial con nosotros. Porque no pueden ahora decir las cosas como son. Han tapado y han ocultado tantas mentiras no han presentado, que están todos contaminados. Todos. Es triste, pero es la realidad. Donde te muevas ves gente que está mintiendo. Pero entonces aparece cada apóstol ante esta realidad y exige con firmeza, ustedes no son como la gente del mundo, ustedes desechen la mentira y la falsedad de sus vidas. Así está el mundo, perdido en su mentira, en su falsedad, mostrando una cara que en realidad no son. Pero ustedes no sean así. Ustedes ya no pueden vivir en esa mentira. Es como que le estuviera diciendo, comiencen de nuevo ahora en Cristo. Antes vivían en mentira, en una mentira en su vida era una mentira. Su forma de vivir era una mentira. Su familia y lo que mostraban de ustedes mismos era una mentira. Pero ahora que Cristo les perdonó su pecado, comiencen a vivir una nueva vida en Él. Ahora la cuenta ha puesto cero, Él ha perdonado todos tus pecados. Entonces ahora empezá a vivir la verdad.
Comience de nuevo ahora en Cristo y no simplemente deseche la mentira. Ahora hablen la verdad con cada persona. Ese es el mandamiento. Y aquí vemos un contraste. Dice, deseche la mentira, pero no solamente deseche. Ahora hablen verdad con su prójimo. No le mientan más a nadie. Dejen de mentirle a la gente. Dejen de mentir. Él está diciendo, los efesios estaban acostumbrados a una vida de mentira. Él está diciendo, efesios, dejen de mentir. Dejen de engañar. Papás efesios, dejen de decir al hijo, no estoy, que venga mañana el cobrador de impuestos. Dejen de decir, no hay nadie, no está mi mamá. Y tantas otras mentiras que inventaban, parece, de aquel tiempo. Dejen de mentir. Empiecen a vivir la verdad. Con cada persona, pero fíjense que al nombrar luego de hablar verdad, fíjense que dice, hablen verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir el prójimo entonces? ¿Está hablando de todas las personas o solamente de los miembros de la iglesia? Al nombrar luego de hablar verdad con los miembros del cuerpo, no está eximiendo de este mandamiento nuestras relaciones con los incrédulos. Es llamativo que aunque muchos cristianos entienden esto, lamentablemente es una actitud observable en varios casos. O sea, aunque todos entienden de que yo tengo que hablar con todos, pareciera que solamente hablo verdad con los que están conmigo en la iglesia. Y cuando salgo de acá, o cuando muchas personas, muchos evangélicos salen de acá, parece que afuera son otros. Engañan. No pagan sus impuestos, mienten una cosa, mienten en otra. No hacen las cosas como deberían. No, hermano, lo que está diciendo acá Pablo, por un lado, es que este mandamiento hacia no mentir a los miembros de la iglesia, no exime a los de afuera. Con los de afuera también tenemos que hablar verdad. Lo que está diciendo en este caso, acá en esta parte es, entendemos claramente que las relaciones personales deben basarse en la confianza y en la honestidad. Si yo quiero llevarme realmente bien con una persona, tengo que ser honesto con esa persona. Tengo que ser veraz. Tengo que decir la verdad. Porque si no, ¿qué pasa? Si no hay verdad, ¿qué empieza a haber desconfianza? No, me está mintiendo. ¿Será que ya una vez que una persona te miente y vos la perdonás y después otra vez te miente y vos la perdonás y vos otra vez, ya después desconfiás? ¿Por qué? Porque si este me está mintiendo a cada rato. Ahí está el punto entonces de lo que Pablo está diciendo respecto a los miembros. Para que realmente en la iglesia del Señor las relaciones entre personas, entre los cristianos, entre los miembros de una iglesia pueda crecer, es necesario que hablemos verdad entre los miembros. Y cuando hablo de miembros, no hablo de miembros del pueblo de Dios, hablo de los miembros de la iglesia en general. Si yo quiero tener confianza, póngale, no sé, con Aurelio, tengo que decirle la verdad a Aurelio. Porque si no, él ¿cómo va a confiar en mí? Lo mismo voy a esperar de él, que me hable con franqueza, que me hable la verdad. Si yo quiero que ustedes confíen en mí como pastor, tengo que mostrarme tal cual soy. No puedo darles una fachada y demostrar que soy muy santo y en mi casa hago cualquier otra cosa. ¿De qué serviría? Cuando ustedes me descubrieran, decir, eso es una mentira. Por eso necesitamos volver a la verdad. Por eso necesitamos desechar la mentira, hermano. Si las buenas relaciones se basan en la confianza y la honestidad entre las personas, no hay lugar para la mentira y la falsedad de la interacción con mis hermanos cristianos. De ninguna manera esto igual debe entenderse que hablar verdad tenga que una consideración con expresarme sin filtros en situaciones personales. O sea, alguna persona dice, bueno, yo hablo así, te cuento todo así, porque bueno, yo te digo la verdad siempre y yo eso sin filtro. No, hermano. No se trata de esa manera. No puedo dejar que mis palabras estén controladas por motivaciones personales malas o influenciado por enojo o por cualquier otro tipo de motivación equivocada. No puedo. Tengo que hablar la verdad, sí, tengo que decir la verdad, pero tengo que ver también cómo la digo.
La franqueza y honestidad no pueden ser utilizadas sin el amor y la prudencia a la hora de hablar. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces tenemos que tener cuidado con esto, por eso lo aclaraba, porque muchos dicen, bueno, yo tengo que hablar verdad, entonces te voy a decir todas las cosas en la cara. No, hermano, no es así. Tenés que hablar verdad, tenés que hablar con franqueza, pero tenés que ser cuidadoso, como decís. Y tener cuidado de tu corazón, no vaya a ser que estás siendo motivado por un enojo que está diciendo la verdad. ¿Se entiende eso? Bien. Seguimos con el siguiente mandamiento, el número 2. Un enojo controlado y temporal. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Estos dos versículos forman parte de un solo mandamiento. Muchas veces las personas sacan de contexto no dé lugar al diablo y lo usan para un montón de cosas que tienen ganas. Y no, tenemos que ver ni dé lugar al diablo de acuerdo al contexto de dónde Pablo lo utiliza. ¿Está bien? Y no decirle que la Biblia diga cosas que la Biblia no dice. Entonces, no dé lugar al diablo está íntimamente relacionado con el versículo 26. El siguiente mandamiento que el apóstol expresa es airaos pero no pequéis, que el sol no se ponga, o sea, no se oculte sobre vuestro enojo. Este mandamiento tal vez trae dudas al respecto y se nos pueden surgir algunas preguntas. Por ejemplo, alguna pregunta como la que puse acá es, ¿siempre está mal enojarse? No sé si alguna vez usted hizo esa pregunta. ¿Será que siempre está mal enojarse? O tal vez podés preguntarte, ¿a veces mi enojo es justificable? Y si la respuesta sí es, ¿cuándo es justificable mi enojo? No sé si alguna vez te hiciste la pregunta. Si alguna vez me enojo, ¿está mal o está bien? O siempre está mal enojarse. O si a veces no, si a veces está justificable, ¿cuándo es justificable que me enoje? No sé si yo me pregunto a veces, ¿será que siempre que me enojo es pecado? Para encontrar la respuesta a estos interrogantes, creo que lo más conveniente es repasar el carácter de Dios y lo que la palabra nos habla respecto a esto. Primero encontramos acá de que hay ocasiones en las cuales podemos estar enojados, porque fíjense que no dice no se enojen nunca, dice enójense, pero no pequen. ¿Está bien? Entonces tenemos que empezar a entender, bueno, ok, me puedo enojar, pero ¿en qué momento me puedo enojar? Bueno, encontramos que Dios en su justicia, Él está airado con el pecador todos los días. Así dice Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, de acuerdo a su justicia, Él está enojado con el impío, con el pecador, por sus actos. Y también notamos en el libro de Hebreos que Dios, que se le llama a Dios fuego consumidor. O sea que Él ahí está hablando de un Dios que está enojado. Y vemos también el enojo de Jesús en algunas ocasiones. En Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, por ejemplo, Él entra al templo y ve que están haciendo un negocio dentro del templo. ¿Qué haría si viniera a los templos de esta época, no? En aquel tiempo va a ver y ve que están haciendo un negocio medio raro, ¿no? Estaban haciendo unos negocios, no vamos a poder hablar ahora de qué tipo de negocio, pero un negocio malo. Y él entonces, ¿qué dice? Y haciendo un azote de cuerda Jesús, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas a los cambistas, o sea, las revolvió las monedas, y volcó las mesas. ¿Y qué más dice? Y dijo a los que vendían palomas, quiten esto de acá, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pero hay otro texto más que habla de un Jesús enojado. Marcos capítulo 3, versículo 5. Los fariseos buscaban una ocasión para tenderle una trampa a Jesús. Había un hombre que tenía una mano seca, que estaba enfermo. Era día de reposo y ellos estaban diciendo, a ver, si Él lo sana el día de reposo, está mal, lo vamos a enganchar con esto. Estos hombres pusieron la ley a un extremo de que había un pobre hombre que estaba enfermo y ellos estaban más preocupados
en vez de ver la preocupación de sanar a este hombre, estaban más preocupados en que supuestamente el día de reposo no se podía sanar. Entonces Jesús, ¿qué dice? Mirándolos alrededor con enojo. Estaba enojado el Señor. En vez de procurar el bienestar de este hombre que estaba enfermo, ellos estaban más preocupados por sus leyes humanas. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. El Señor estaba enojado en ese momento. ¿Por qué? Porque veía la dureza en el corazón de estos fariseos. Lo que notamos con claridad es que el enojo e indignación de Dios se basa en su carácter santo y justo, que no tolera el pecado y que le desagrada la injusticia. Entonces, esta ira era una ira justa, era una ira santa. ¿Por qué? Porque tenía que ver con una indignación por la maldad, por el pecado. Por tanto, el pueblo de Dios no debe sentirse aislado en ese sentido de expresar malestar en su vida y descontento ante la maldad y la actitud impiadosa de la humanidad. Salmo 69:9 habla al respecto del salmista. Y dice: porque me consumió el celo de tu casa, y lo denuesto de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea que a veces cuando vemos la maldad, cuando vemos la injusticia, cuando vemos que el nombre de nuestro Señor es vituperado, es tratado como menos, no está mal sentir indignación y malestar. No está mal. Cuando vemos la injusticia en nuestra sociedad, cuando vemos cómo es maltratado el ser humano por el mismo ser humano, la indignación es normal y natural. Y eso no es pecado, hermano. No es pecado. Si alguien te dice que lo es, no lo es, hermano. La palabra no me muestra que eso sea pecado. Sentir indignación por la maldad y la injusticia. Porque ahora fuiste formado de otra manera. Entonces la pregunta que nos queda por responder es: ¿cuándo entonces, si enojarse por ese tipo de situaciones no es pecado, ¿cuándo es pecado acá enojarse? Si acá está diciendo que se enojen pero no pequen, ¿cuándo es pecado enojarse? Bueno, la respuesta es bastante simple. Cuando mi enojo está motivado por emociones personales que no tienen que ver con un celo divino. Cuando me enojo a partir de una motivación que tiene que ver con algo que me molesta a mí y no tanto por lo que tenga que ver algo con Dios, entonces es un enojo malo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, MacArthur lo expresa de siguiente manera. Él dice: el enojo pecaminoso es la clase de enojo que se motiva por la defensa personal y el servicio a uno mismo, cuando se guarda rencor y resentimiento por lo que se ha hecho contra nosotros. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana, ni siquiera de manera temporal. ¿Entendés ahora cuándo es pecado enojarse? Cuando lo tomás como algo personal, cuando lo tomás con ganas de vengarte, cuando lo tomás con ganas de decir: me lo hiciste a mí. Cuando lo tomás con ganas de decir: ojalá en un momento la vida te lo va a llevar por el mismo camino. Cuando te lo tomás con ganas de proteger tu integridad, simplemente y hay un enojo de querer primordiar tu vida por sobre los demás, entonces ese enojo ya es pecaminoso. Ahora también es importante notar que dada nuestra condición humana todavía y nuestra relación con el pecado de nuestros miembros, que el apóstol pide que los creyentes no permitan que el enojo y el dolor permanezcan por mucho tiempo, pidiendo que no se termine el día con esa ira todavía en nosotros. Aún el enojo más justo puede caer con facilidad en la amargura, el resentimiento y la autojustificación, por lo cual debemos resolverlo antes de ir a dormir para que no sea ocasión de una actitud que podría volverse pecaminosa. O sea, podemos tener tal vez un enojo justo, santo, de acuerdo a cómo Dios permite que nos podamos enojar, sí. Pero Él dice, y Pablo acertadamente dice, ustedes no son como Dios. Dios, que es santo y es justo, puede mantenerse en ira por todos los días sin pecar.
porque él no tiene relación con el pecado. Entonces él mantiene una ira constante, pero siempre sigue siendo justa. Pero ustedes no son como Dios. Todavía están sus cuerpos con el pecado de sus miembros. Por lo tanto, Pablo le dice, no permitan que aunque ese enojo sea justo y sea razonable y no sea pecado, se quede para el otro día. Porque lo más probable es por el pecado remanente que hay en ustedes, que al otro día, o al correr del tiempo, ese enojo que es justo se transforme en un enojo pecaminoso. Eso es lo que está queriendo decir acá con que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Si estás enojado o indignado por algo que es justo, perfecto, pero no te vayas a acostar con esa indignación. No te acuestes así. De hecho, este mismo concepto es para todo tipo de enojo. Resolvelo antes de dormirte. Hermano o hermana que está en matrimonio, no dejes para mañana arreglar la situación con tu esposo. Antes de ir a dormir, arreglalo. Porque va a provocar un resentimiento con el correr del tiempo. Va a provocar un rencor. Que no quede el enojo para el otro día. Resolvelo esa misma noche. A veces decimos, bueno, mañana me voy a levantar mejor y voy a estar más tranquilo. Mentira. No va a quedar mejor. Por lo general los hombres tenemos esa idea. Bueno, mañana vamos a levantar mejor y por característica a veces nos levantamos mejor. Pero nuestra mujer, nuestras esposas, las mujeres que utilizan la mente de otra manera, por lo general no se lo toman con tanta tranquilidad. Y ellas siguen con eso todavía en su mente. Y sin darnos cuenta no estamos actuando como buenos esposos. Por eso, esposos, arreglemos las cuentas antes de ir a dormir. Aunque tengamos mucho sueño, arreglemos las cuentas. Que quede todo bien. ¿Se entiende? Bueno, parece que se entendió. En este sentido, la ira de Dios permanece justa y santa en todo momento, ya que Él nunca tiene relación con el pecado, pero nosotros sí. De este mandamiento de no dejar que la ira se prolongue, es de donde entonces tenemos que tener el cuidado de no darle lugar al diablo. De acá es la idea de no darle lugar al diablo. Si yo no soluciono, si yo dejo pasar, si yo me duermo con ese enojo, lo que estoy haciendo, dice Pablo acá, es darle lugar al diablo. Le estoy dejando terreno en las relaciones con las demás personas. Terminar el día sin solucionar ese enojo y dando espacio a tolerarlo es darle oportunidad al diablo de que lo utilice de una manera destructiva. No debemos darle ninguna ventaja a nuestro enemigo. Ahí en 2 Corintios dice, pues no ignoramos las maquinaciones del adversario. No ignoramos de que él va a estar maquinando en nuestra cabeza ese enojo y utilizarlo después para crear un resentimiento y un malestar. No dejemos, hermanos, repito, de ninguna manera que utilice el diablo nuestra ira, aunque sea justa, para sus propósitos siniestros. Y para eso debemos resistirle. Y para resistirle hay que apagar nuestra ira. MacArthur concluye al respecto diciendo, si no obedecemos en esto al Señor, estaremos alimentando nuestro orgullo con lástima de nosotros mismos, justicia en nuestra propia opinión, venganza, defensa de nuestros derechos y todo lo demás tipo de pecado y violación egoísta de la santa voluntad de Dios. Fin de la cita. Ahí está en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Fíjense cuál es el principio general respecto a cómo tenemos que actuar. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres y con todas las mujeres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y va a concordancia, dejemos lugar a la ira de Dios, porque la ira de Dios es siempre justa y santa. La nuestra no. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber.
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy hablaba hace un rato con un hermano y creo que este versículo es bien claro. No dejas que el mal te venza, sino vence con el bien el mal. La otra persona te maltrata, respondele con el bien. Porque de esa manera, ascuas de fuego amontonarás en la cabeza de la persona. Los llevarás a un repensar y decir, yo a este le respondo mal y él me responde bien. Yo lo trato mal y él me trata bien. O yo la trato mal y ella me trata bien. Eso es ascuas de fuego. Lo haces reflexionar. Y si Dios lo permite, lo lleva a un arrepentimiento. Seguimos adelante, ¿está bien? Porque el tiempo se nos va. Del robo a la generosidad es el tercer mandamiento que tenemos hoy, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga... Tenía atrás el pañuelo, solamente que me había olvidado. Sí. Gracias, igual, Johnny. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El último mandamiento del cual hoy hablaremos es el de no hurtar más, sino trabajar para poder ayudar a los demás. El apóstol demanda a los efesios a que no practiquen acciones delictivas, que el hurto no sea una forma de vivir. Por el contrario, los anima a trabajar de una manera honesta, buena, que es la manera que le da la gloria a Dios. Es importante notar que este mismo principio es útil para nuestro tiempo, en la cual el hurto, el pillaje, la deshonestidad laboral es moneda corriente. El robo es en nuestro tiempo una práctica común en sus múltiples formas. Hay hasta un tanguito que dice, ¿no? El que no afana es un... ya sabemos. El que no afana es un gil, dice esa canción. Claro. El argentino se ha apropiado de esa canción, ¿no? Y así vive. Hurtando, robando. En todas sus formas. Y acá entramos de vuelta a esta misma idea. Hurtan las grandes corporaciones, las personas que están en eminencia. Roban los que piden más alto precio por lo que ofrecen. En estos días de calor, andá a pedir que te arreglen aire, a ver cuánto te cobran. ¿No? Voy a decir, pero... ¿te querés salvar conmigo? ¿Por cómo vas a cobrar tanto? No, te tengo que cambiar no sé qué cosa. Pero si es un aire, no tiene nada. Y damos gracias que tenemos un instalador aquí de aire que nos va a cobrar barato, hermano. Que nos va a cobrar lo justo. ¿No? Que no se va a dejar guiar porque los otros son careros. Pero todos roban. Algunos ven en los medios de comunicación, ¿no? Echan la culpa a la corpo, que roban un montón, pero ellos mismos también roban. Se hacen los paladines de la justicia y tienen hoteles y un montón de plata. Entonces todos roban. Pero aún también hasta los más pobres roban, todos. Todo en un sentido roban. El que puede robar un poco más aprovecha, o a uno el cable, lo que sea, colgarme del otro, intentar buscar, siempre todos intentan buscar una manera de robar. A unos niños. A unos niños. Roban el vuelto a su papá, a su mamá, le sacan plata. Todo el mundo está así en esta situación. Y se vuelve tan común. Se vuelve tan común, hermano. Pero el apóstol vuelve a expresarse claramente que robar es pecado. No es avivada, no es ser más pillo. Robar es pecado, hermano. Es pecado. Y con todo lo que has puesto hasta aquí debe ser una actitud que ya no debemos permitir en nuestras vidas. Por eso acá nuevamente un contraste. El que roba, no robe más. A veces uno dice, yo la verdad que en otro tiempo era ladrón,
era terrible. Perfecto, está bien, así era antes. Gloria a Dios, Dios te salvó. Ya está, no robes más, hermano. Si antes de conocer al Señor te colgaba del cable, si antes de cosas hacías un montón de cosas, robabas de un montón de maneras, si antes de conocer al Señor eras un carero y engañaba a la persona cobrando de más, ya está. El que hurte, no hurte más. Y vemos un contraste. No solamente no hurte más, sino que ahora trabaje bien, trabaje bien. Fíjense, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Qué quiere decir esto? No robes más, sino trabaja honradamente. Trabajar en un trabajo honrado y que tus actitudes sean honradas. Nuevamente hace un contraste mandando a los creyentes que ahora trabajen de una manera buena, o sea, en un trabajo digno, y que sus acciones estén llenas de honradez. Es inverosímil, hermanos, pero aún es triste. Pastores que tienen negocios y no pagan los impuestos, empleados en negro, no pagando lo que corresponde, pagando de menos. ¿Cómo puede ser? No hurte más. Trabaje ahora honradamente con sus manos. Pero esta actitud, por otra parte, tiene que estar motivada por el deseo, y acá todavía pareciera que se vuelve todavía más alta la vara, ¿no? No solamente trabajar honradamente, sino con la disposición de poder compartir. Fíjense que dice, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pues un montón de personas que trabajan bien, honestas, pero a la hora de ayudar a los demás, no. Lo tuyo es mío y lo mío es mío, todo es mío. No, personas que con la excusa del diezmo decían, bueno, yo pongo el 10% y el resto lo uso para lo que yo quiero. Y ve la necesidad de un hermano y dice, bueno, que ya di mi diezmo, que se encargue la iglesia de ayudar. No, hermano, si vos tenés la posibilidad de ver a alguien que está en necesidad y podés ayudarle, ayudale. Esa es la idea del texto. Ahora que tenés y que estás ganando honradamente, de lo que ganás, compartí con los que tienen necesidad. O sea, no solo debemos procurar un buen trabajo, sino que el mandamiento incluye que en la ocasión que se nos presente, poder utilizar parte de nuestra ganancia para poder ayudar a los que están en una mala condición. Nuestro deseo de poder obtener mayores ingresos debe estar alineado con la motivación de querer colaborar más con las personas. Más allá de que es importante el proveer para nosotros mismos y para nuestras familias, el cristiano prospera para poder dar. Si vos sos, no sé, alguien que estás trabajando de empleado y querés ser supervisor, qué bueno que quieras prosperar y estar mejor y ganar un poco más. Pero que una de las motivaciones a la hora de querer ganar más es decir, quiero ganar más para poder ayudar más a mis hermanos, para poder ayudar más con lo que tengo. Con todo lo que tengo, es decir, bueno, yo me acuerdo que tenía un pastor en una época, que era un líder mío, que decía, yo tengo un auto, no quiero tener una camioneta, porque yo sé que tal vez cuando tenga la camioneta no voy a llevar a los hermanos a su casa y ayudarlos. Es decir, ¿cómo puede ser que en su cabeza? Porque hay personas que lo quieren para ellos, pero esa no es la actitud correcta. Si tenemos algo, pongámoslo al servicio de nuestros hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Fíjense lo que Pablo dice. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que estaban conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que si podés ayudar, ayudá. Porque de esa manera estás
haciendo lo mismo que el Señor hacía. Bueno, terminamos con aplicaciones prácticas. Al pensar el hablar verdad, me hace pensar en un hombre que luego de contar por mucho tiempo respecto a algo que él había vivido, ya que había un hombre que siempre contaba un testimonio de una cosa que le había pasado, un día ya no lo empezó a contar más. Y entonces le preguntaron a este hombre, che, ¿por qué dejaste de contar esto? Y él dijo, porque la verdad que le metí tantas cosas a la historia que ya no sé ni lo que era verdad ni lo que era mentira. Tanto lo había agrandado que ya claro, ni sabía lo que estaba diciendo verdad y mentira. A modo de ilustración, esto nos sirve para reflexionar. ¿Estamos desechando la mentira y la falsedad de nuestras vidas? ¿O muchas palabras y actitudes nuestras son solo una pantalla de lo que realmente sentimos? La otra pregunta que me hablo de aplicación personal es, ¿hemos notado que la verdad fortalece nuestra relación como familia? ¿Ves lo necesario e importante que es poder ser sincero con nuestros hermanos? Porque eso va a trabajar en la confianza. La siguiente aplicación práctica. Respecto al segundo mandamiento, al de airaos pero no pequéis. ¿Qué podemos decir respecto a nuestros enojos? Reflexioná sobre eso. Vos, hermano y hermana, reflexioná sobre vos. Vos y el mismo Señor te conocés. ¿Cómo son tus enojos? ¿Son buenos? ¿Son pecaminosos? ¿Y cómo sé? Bueno, ya te he explicado. ¿Qué cosas lo motivan? ¿Tus enojos son por motivaciones buenas o por motivaciones malas? Esa es una pregunta que me gustaría que te puedas plantear. Y la segunda pregunta que te hago es, ¿he entendido que con cada enojo que perdura en mi vida le estoy dando ocasión al diablo para sus fines malvados? O para decir de otra manera, ¿hago que ese enojo, sea bueno o sea malo, no quede luego que no lo dejo para el otro día o lo estoy dejando para el otro día? ¿Entiendo ahora de que si lo dejo para el otro día le estoy dando lugar al diablo? La siguiente pregunta de aplicación práctica, aplicación personal. Al ir concluyendo, es importante el observar nuestras vidas respecto al hurto. ¿Hemos considerado aquellas actitudes que no son honestas respecto al robo? O sea, ¿nos estamos dando cuenta que ya no podemos seguir robando como hacíamos antes? ¿Entendemos que ahora es pecado? Que no hay, como no hay mentira chica y mentira grande, no hay robo chico y robo grande, que robar es pecado. Y por otro lado, ahora que tal vez no estás robando, ¿no estás en tu vida un corazón generoso, capaz de compartir de eso que Dios te está dando? Creo que luego de la exposición de hoy, y pensando así mismo en la próxima, todavía hay dos mandamientos más para ver. Oh, dos más todavía. Sí, dos más todavía el domingo para ver. Y pensando así mismo en la próxima, entonces de esta serie, debemos pedir al Señor que nos ayude. Ir a Él arrepentidos para que podamos cada día crecer en santidad a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, hermano.